Ya comenzamos con casi sábado, viernes de 19 a 20 horas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenas noches. Y ahí en lo local hay todo un debate por el tema de lo que es la privatización del polideportivo, del estadio mundialista. También se está hablando del patinódromo. Yo haría una división. A mí no me parece mal, me parece que tarde, la concesión del estadio mundialista. No me parece mal. Lo que sí veo innecesario es el polideportivo porque eh, la ciudad lo aprovecha, lo usa. Sí, sí. No es el caso del fútbol. Hay un problema histórico en el fútbol marplatense que tuvo una época importante ahí en la Plaza Rocha, justamente, estamos hablando principios del siglo XX, pero nunca ha justificado un estadio como el mundialista. Tampoco ha ¿Vos decís existido, porque la ciudad de Mar del Plata no puede mantener ese estadio? no lo pueden mantener. Bueno, primero, a diferencia de Mendoza, que Mendoza es una gobernación, Sí. cobra impuestos. No, no es lo mismo que cobrar tasas municipales. Ujú. Y tampoco hay en Mar del Plata este, algo que permanentemente la sostenga. Se dio el tema de algunos festivales, terminaron con algunos problemas, entonces tampoco se hicieron los festivales. Sí, porque no solamente el fútbol puede sostener el estadio, también puede ser los recitales. Sí, sí, pero ha habido problemas. Hoy hablamos sobre el tema de, hay un tema entre Kicillof y la policía bonaerense, Sí. donde algunos planteaban que la policía liberó en alguna circunstancia algunos acontecimientos que terminaron en violencia. Eh, Ahora, es todo debatible, todo debatible. Yo, si me preguntan qué hay que hacer con el estadio mundialista, y ya la verdad la municipalidad fracasó. No ha existido en la impronta de eso generar algo que lo sostenga, hay que ir y ver Claro. lo que está. Y tampoco lo privado, que sería el fútbol, le ha dado, digamos, Mar del Plata perdió mucho al perder el Estadio General San Martín. Ujú. Por ahí modernizándolo, está bien, el Estadio Mundialista se construye en función del Mundial Claro. y a partir de Mundial ahí, de 78. en el Mundial del 78 se utilizó en los Panamericanos, en la época de Menem, que ahí donde se revitaliza un poco y es lo que está ahora, lo que ha quedado ahora, pero a partir de ahí se empezó a tejer alguna serie de teorías que después la verdad no se cumplieron. De hecho, también malos manejos han hecho de que eh, el torneo de verano no se juegue más en Mar del Plata, No, hace ya unos cuantos años, ¿no? ya hace muchos años. Eh, a- a- Ahora el polideportivo es otra cosa. Digo, hay que saber dividir. Está bien, el que viene a hacer negocio, porque en definitiva viene a hacer negocio. Querrá todo el paquete, con una cosa querrá compensar otra. Es todo tema de discusión. Ahora, lo que nadie discute es el transporte público. Se presentaron 10 listas de concejales. ¿Perdón? ¿Y el transporte público? Todos hablamos de polideportivo, de estadio mundialista. O, a ver, está bien, son cosas de la ciudad. ¿Y el transporte público? A mí yo ya a esta altura quiero saber quiénes son los que le quieren mantener
¿Quiénes son los que quieren mantener el transporte público privatizado o quién quiere cumplir la ordenanza 6979 del año 87? Si quieren mantenerlo privatizado al servicio de INSA o no. Yo quiero que me respondan eso. Y ahí sacaremos las conclusiones. Porque, en definitiva, entrar en discusiones teóricas y tiros por elevación que nunca van a nada puntual. El transporte público es un desastre. Es un desastre, no existe. No satisface absolutamente a nadie y sin embargo de eso no se habla. Hay que empezar a... me parece bien lo de criticar a Montenegro o criticar a Pulti o criticar al que venga. Empecemos a hablar de transporte público. A ver qué es lo que quieren hacer. ¿Quieren continuar la privatización en manos de INSA o no? ¿Quieren aplicar la ordenanza 6979 o no? Que pongan en claro esto, porque hay algunos que se le dan de muy nacionales y populares y no son muy diferentes a Montenegro, a Milei, porque en los hechos, el transporte público, el transporte de los marplatenses, está en manos de un privado. Y de un privado que hace de eso nada más que caja. No da soluciones ni a la integración territorial de la ciudad, no da respuestas a lo que es la accesibilidad, no da respuesta a nada, únicamente se dedica a hacer caja. Aparentemente los candidatos y el oficialismo ven que ese frente está tranquilo, pero miren, no está tranquilo. Si hay algo que hay que resolver en Mar del Plata es el transporte público. Después discutiremos si el Estadio Mundial... A ver, nuestra vida transita con sus buenas y malas sin la intervención del Estadio Mundialista. A nadie le va a cambiar la vida el Estadio Mundialista. El transporte público sí. Me parece que ya que estamos de campaña y ya que viene un montón de gente que se han peleado por estar en las listas, todos desesperados por darnos soluciones. Bueno, la primera solución que hay que dar es el tema de transporte público. Y que sean claros, porque lo que me dicen de hacer un nuevo pliego de licitación, me están diciendo que otra vez se lo quieren entregar a INSA. Sí. Bueno, muy bien, Pablo. Vamos a continuar ahora escuchando la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Un cordial saludo para nuestros compañeros Gloria Álvarez, Pablo Aceto y Carlos Matos, con quienes realizamos este programa, que llega a ustedes todos los viernes a las 19 horas a través de la FM 87.9, Radio Graffiti, desde la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Aquí comienza la columna internacional, en la voz de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes, sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de la columna internacional para el programa Casi Sábado. Y como siempre vamos a hacer una pequeña introducción hablando de nuestra ciudad, de nuestra maravillosa ciudad de Mar del Plata, que se encuentra con unos días muy lindos, un poco fríos, como es lógico para esta época del año, pero con un clima agradable para pasear, para disfrutar de nuestra ciudad. Así que bueno, desearles a todos que puedan disfrutar mucho de esta maravillosa Mar del Plata, que está recibiendo en este momento también una cantidad de visitantes debido a las vacaciones de invierno. Una fecha en la que la gente aprovecha para venir a los lugares turísticos a pasear un poco, y se ha visto mucha gente en las calles y disfrutando de las playas, caminando por la costa,
Bueno, a todos ellos bienvenidos a nuestra querida ciudad de Mar del Plata y a este maravilloso Atlántico Sur. Para el día de hoy tenemos alguna novedad, ¿no? Porque vamos a incorporar una colaboración, digamos, hecha por nuestra amiga Inaía, que nos va a pasar un pequeño resumen de las noticias internacionales de este día. Así que bueno, lo dejamos con ella a continuación. A continuación, un resumen ampliado de las noticias internacionales más relevantes. 1. Conflicto entre Israel y Hamás. Evaluación de la respuesta de Hamás. Israel está evaluando la respuesta de Hamás a la propuesta de tregua en Gaza que se negocia en Qatar. Hamás ha confirmado que respondió a la propuesta, exigiendo la libre entrada de ayuda humanitaria y la retirada del ejército israelí de ciertas áreas. La ONU ha denunciado que los gazatíes son cadáveres andantes mientras hay miles de con ayuda bloqueados. Hamás ha expresado que una tregua aún es posible, pero acusa a Israel de retrasarla, mientras que Israel busca garantías para una tregua duradera y la liberación de los rehenes restantes. 2. Escalada fronteriza entre Tailandia y Camboya. Ataques aéreos y víctimas. Enfrentamiento y ataques aéreos. Un enfrentamiento en la frontera entre Tailandia y Camboya ha dejado al menos 12 muertos y decenas de heridos. Tailandia ha confirmado haber lanzado ataques aéreos con aviones F-16 contra 2 objetivos militares en territorio camboyano, en respuesta a una supuesta agresión previa de tropas camboyanas. Ambas partes se acusan mutuamente de iniciar el conflicto en una disputa territorial histórica. 3. Accidente aéreo en Rusia. Sin supervivientes en el Extremo Oriente. Estrellamiento de avión. Un avión de pasajeros Antonov AN-24 con 49 personas a bordo, 43 pasajeros, incluidos 5 niños y 6 tripulantes, se estrelló hoy en una zona montañosa del Extremo Oriente ruso, cerca de la ciudad de Tinda. Los servicios de rescate encontraron los restos del avión en llamas, y se ha confirmado que no hay supervivientes. La aeronave, de casi 50 años, había desaparecido del radar poco antes de intentar una segunda aproximación para el aterrizaje. 4. Demanda de los Macron a influencer pro-Trump. Difusión de bulos. Demanda por difamación. El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte Macron han presentado una demanda en Estados Unidos contra la influencer conservadora Candace Owens, conocida por sus posturas pro-Trump. La denuncia acusa a Owens de liderar una campaña de humillación global al difundir afirmaciones falsas, entre ellas la teoría de que la primera dama francesa es un hombre. Los abogados de la pareja han presentado pruebas exhaustivas de que Brigitte Macron siempre fue mujer. 5. Renuncia de diputada española por mentir en su currículum. Caso de Noelia Núñez. Dimisión por falsedad. Noelia Núñez, diputada del Partido Popular, PP, en España, ha renunciado a todos sus cargos públicos tras la polémica generada por haber mentido en su currículum. Núñez se había atribuido títulos universitarios que no poseía, incluyendo el grado de Filología Inglesa, y aunque inicialmente lo calificó como una equivocación, finalmente presentó su dimisión, argumentando que no podía soportar la campaña en su contra y que era lo mejor para la política y el PP. Bueno, muchísimas gracias nuestra querida colaboradora Inaía. Así que, bueno, de estas noticias que ella acaba de ofrecernos, de estos titulares que acaba de ofrecernos, este pequeño resumen, nosotros vamos a hablar específicamente sobre la situación de las personas que viven en la Franja de Gaza, que como todos saben, ha sido invadida por Israel a partir de un ataque de Hamás, y bueno, de ese territorio prácticamente no ha quedado nada, ha quedado solamente escombros, pero increíblemente entre esos escombros todavía viven personas, vive gente en todo ese territorio. Muchos de ellos se fueron desplazados hacia otras partes, hacia otros territorios, hacia otros países incluso, pero bueno, mucha gente aún viven ahí y están sufriendo una hambruna a partir de que no se permite, se han bloqueado muchos accesos y la ayuda humanitaria no puede llegar al lugar. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de ese tema. Así es, la ONU pide a Israel que permita el acceso de 6.000 camiones de ayuda humanitaria que esperan entrar a Gaza.
La Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró este jueves que tiene 6.000 camiones de ayuda humanitaria esperando para entrar en Gaza y advirtió que la crisis de hambre en Gaza nunca ha sido tan grave. Un médico en Gaza dijo que los palestinos no estamos cerca de la hambruna, la estamos viviendo. Y un trabajador humanitario declaró que el hambre está en todas partes. Mientras Israel afirmó que la ONU y otras agencias recolectaron la ayuda de 150 camiones de comida en Gaza el miércoles y añadió que la ayuda disponible en otros 800 está a la espera de ser recogida. Israel dijo que esta semana que se ha permitido la entrada en Gaza de suficiente ayuda y culpó a la ONU de no estar recolectando y distribuyendo de forma oportuna los suministros que ya se encuentran en Gaza. El martes, pasado, las fuerzas de defensa de Israel divulgaron un video en el que aseguraban se observaban unos 950 camiones cargados dentro de la frontera de Gaza, listos para ser distribuidos, pero que aseguraban no habían sido recolectados por la ONU. En respuesta a estos señalamientos, Stephen Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, dijo el miércoles que las autoridades israelíes no han otorgado los permisos necesarios para que el equipo de esa organización acceda a esa ayuda, mucho menos para que la recojan o la distribuyan. Esta semana, más de 100 organizaciones internacionales de ayuda advirtieron sobre la hambruna masiva en Gaza, atribuyendo la situación al asedio israelí. El Ministerio de Salud de la Franja, dirigido por Hamas, señaló este jueves que otras 2 personas han muerto por desnutrición en las últimas horas, lo que eleva el número total de muertos por este tipo de hambre desde el 7 de octubre de 2023 a 113 personas. Por su parte, la BBC y las agencias de noticias AFP, AP y Reuters advirtieron que los periodistas en Gaza corren el riesgo de morir de hambre. Ahora se enfrentan a las mismas circunstancias desesperadas de los habitantes de la región. Israel enfrenta una creciente presión internacional por la catastrófica situación humanitaria en el territorio palestino. Más de 2 millones de personas padecen por falta de acceso a suficiente a alimentos y otros productos esenciales para las subsistencias, tras 21 meses de la actual ofensiva israelí en la zona. Según organizaciones internacionales, la distribución permitida de ayuda en Gaza tiene un promedio de tan solo 28 camiones al día. También señalaron en una carta que Israel ha negado el acceso a toneladas de suministros cruciales y los acusan de falsas promesas que afirman que el gobierno israelí rechaza. La ONU ha sugerido previamente que se requiere un mínimo de 600 camiones diarios para alimentar una población de 2 millones de personas. El pasado martes, el organismo militar israelí responsable de coordinar las entregas de ayuda, COGAT se llama, insistió en que Israel actúa de conformidad con el derecho internacional y afirmó que facilita la entrada de la ayuda al tiempo que se asegura que no llegue a los integrantes de Hamas. Ya acercándonos al final, vamos a decir que todo muy bien con las declaraciones, pero mientras tanto la cantidad de población, 2 millones de personas están muriendo de hambre en la franja de Gaza. Creo que es hora de que todo el mundo se movilice por esto, más allá de las cuestiones de la guerra. Es decir, para que esa guerra termine, para que se negocie la paz, para que ambas partes se sienten a negociar y sobre todo para que no hagan sufrir inútilmente a la población civil. Bueno amigos, como siempre hemos llegado al final de esta columna. Un gran abrazo para todos, un excelente fin de semana y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. El futuro embajador de Estados Unidos
viene a reforzar la política anglófila y colonial de Milei, dice Pablo Aceto, en diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata Batán en Unidad Socialista, planteó que el futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, al defender su postulación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, realizó declaraciones que desnudan su misión intervencionista y los objetivos y tareas políticas que pretende desarrollar en nuestro país. Al afirmar que viene a vigilar y limitar la capacidad de cada provincia argentina de negociar acuerdos de inversión de manera autónoma, advirtiendo que esa metodología podría derivar en prácticas de corrupción o alianzas estratégicas que perjudiquen los intereses estadounidenses, por lo que se comprometió a trabajar para mantener al gigante asiático fuera del continente. Claramente está definiendo con quién debe comerciar la Argentina y con quién no. Ya no hay lugar para desentendidos. Lamelas expuso su plan para controlar las provincias, porque con su autonomía tienen la posibilidad de firmar contratos con China. Lamelas, quien se define como cubano de nacimiento, estadounidense por la gracia de Dios, se propone reforzar la política anglófila colonial de Milei y apoyarlo en las elecciones legislativas nacionales de octubre de este año. Y con sus declaraciones muestra una evidente voluntad de injerencia en la política nacional de nuestro país. Y peor que eso, expresan la voluntad colonizadora del gobierno de Estados Unidos hacia la Argentina en particular y hacia el resto de América del Sur en general. Si querés leer la nota de Pablo Aceto, lo podés hacer en Cazador de Noticias. Muy bien, vamos a pasar ahora a escuchar la columna de Carlos Matos. Voto accesible y voto asistido. Hola Gloria, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo estás Pablo? Nuevamente casi sábado. Y sí, en los años electorales vuelven estos temas. Entonces decidimos responder algunas de las consultas formuladas a lo largo de la semana. Tal vez consultas motivadas por las noticias en relación a los cierres de listas y a la participación. Voto asistido, ¿qué es? En cuanto al respeto a los derechos políticos y al cumplimiento de los derechos políticos por parte de los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad, existe lo que se llama el voto asistido y el voto accesible. Empecemos por el voto asistido. Y vamos a hacerlo a través de algunos ejemplos. Es posible que al momento de votar las autoridades de mesa, presidente y fiscales de los partidos, se encuentren con que un ciudadano o una ciudadana con discapacidad concurran a esa mesa. ¿Cómo se debe proceder si quien va a votar es una persona con discapacidad?
Lo primero que tenemos que decir es que la persona tiene derecho a designar a quién va a acompañarlo. Es decir, por ejemplo, yo como persona ciega puedo designar a alguien de mi confianza para que me acompañe y pueda ingresar conmigo al cuarto oscuro a efectos de emitir el voto. Esto tanto en el caso de diversas boletas como en el caso de la boleta única en el que hay que marcar el partido al que se va a votar. Esto está legislado y es importante que las autoridades de mesa lo respeten, lo tengan en cuenta y lo hagan cumplir. A pesar de estar, como dije, legislado ya hace varios años, muchas de las personas con discapacidad nos hemos encontrado al momento de sufragar con un profundo desconocimiento por parte de las autoridades de mesa, no solo del presidente, sino de los fiscales o las fiscales de cada uno de los partidos acerca de este tópico. En el caso de las personas ciegas, hace muchos años atrás, se establecía que el elector ingresaba al cuarto oscuro con el presidente de mesa y algunos fiscales. Estos procedían a decirle a qué correspondía cada boleta y después se retiraban para que la persona ciega pudiera emitir el voto. En la práctica se torna bastante difícil porque, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, para estas elecciones del 7 de septiembre nos encontramos con 17 boletas. Imagínense ustedes que es imposible memorizar las 17 boletas con cada uno de los lugares para poder emitir el voto. ¿De qué manera se solucionó este inconveniente que se suscitó a lo largo y ancho del país hace varios años, hecho que se incrementó con las PASO, cuando aumentó considerablemente el número de boletas? Bien, teniendo en cuenta lo que se llama el voto asistido, es decir, que para poder ejercer el derecho político de elegir, la persona con discapacidad puede designar a alguien de su confianza para que lo acompañe. Puede ser la pareja, el hijo, la hija, un amigo, una amiga, alguien de su confianza. Es un derecho personalísimo y debe ser respetado. Otro caso en el que procede el voto asistido es cuando, por ejemplo, la persona con discapacidad tiene dificultades motoras para poder manipular la boleta y meterla en el sobre. Obviamente necesita de una asistencia. Y de ninguna manera, ni en el caso anterior ni en este caso, eso puede considerarse un voto cantado. Es un derecho personalísimo, insisto una vez más, y el rol de la persona que ingresa al cuarto oscuro junto con la persona con discapacidad es el de asistirlo plenamente. Debe ser respetado de manera absoluta por el presidente de mesa y los fiscales. Insisto una vez más, el voto asistido tiene que ver con la posibilidad de contar con alguien para dar una mano en este acto. Pasemos entonces ahora al voto accesible. Cuando se habla de voto accesible, hay que tener en cuenta la llamada cadena de accesibilidad. La cadena de accesibilidad son todos esos eslabones que aseguran el acceso al elector o la electora desde la vía pública al lugar, al cuarto oscuro para poder emitir el voto. En algunos lugares es necesario disponer del llamado cuarto oscuro accesible, es decir, que debe estar en la planta baja, cerca de la puerta, libre de barreras. Una persona con discapacidad motora no se le puede
pedir que suba a escaleras para emitir el voto. Esto sería desbaratar el derecho político. Los establecimientos deben contemplar el llamado cuarto oscuro accesible. También en el cuarto oscuro accesible, las boletas deben disponerse agrupadas y con letras en braille y en relieve que identifiquen al partido político al frente, a la fuerza política. Independientemente de esto, las personas ciegas pueden, como dije anteriormente en relación al voto asistido, ingresar con alguna persona de su confianza. Es decir, que el voto asistido y accesible, estas dos situaciones combinadas, aseguran los derechos políticos de toda la ciudadanía. En próximos programas brindaremos más detalles sobre estos temas. Nos despedimos hasta la semana próxima, cuando sea nuevamente casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. Kicillof echó a 24 oficiales de la bonaerense por militar para Bondarenko, el candidato de Milei en el sur del conurbano. Algunos tenían cargos jerárquicos en la conducción de la fuerza policial más grande del país. Fueron acusados de organizarse para realizar un golpe al comando institucional. El gobierno de Axel Kicillof desplazó a 24 jefes policiales de la bonaerense sospechados de formar parte de una acción conspirativa y de operar desde el Ministerio de Seguridad en favor del excomisario Maximiliano Bondarenko, quien encabeza la lista de La Libertad Avanza en la tercera sección. La Auditoría General de Asuntos Internos de la Cartera de Seguridad realizó una serie de operativos sorpresa en oficinas donde funciona la Fuerza de Seguridad Provincial. Allí los auditores habrían constatado la veracidad de las denuncias que recibieron en esa dependencia y llegaron de manera anónima. Desde el ministerio aseguran que los oficiales realizaban tareas políticas para el candidato libertario, un ex policía mayor retirado y actual concejal de Florencio Varela. Asuntos Internos recibió una denuncia anónima muy completa, con mucho detalle, que daban cuenta de la confabulación de unos 24 policías, dijo el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Alonso dijo también que se realizaron auditorías preventivas en las dos dependencias policiales principales y tras revisar equipos informáticos se halló documentación que confirmó la gravedad de las acusaciones. Como resultado, se ordenó la desafectación de los responsables y se inició la investigación. El epicentro de las maniobras detectadas fue la Policía Ecológica, que fue descabezada tras constatarse el contenido de la denuncia, aunque se identificaron ramificaciones en otras áreas de la fuerza. La Policía Ecológica, cuyo nombre es Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, funciona en uno de los predios que la fuerza tiene en la zona del Bosque de la Plata, a menos de 500 metros de la sede principal del Ministerio de Seguridad. Según fuentes de la investigación, el proceso se inició después de la definición de las candidaturas, cuando una persona cercana a los involucrados presentó abundante documentación
y pruebas sobre las actividades de los implicados. Cuando se fueron a las computadoras de la Policía Ecológica, de los efectivos acusados, se comprobó que todo lo denunciado era cierto. Esto no es solamente que hacían campaña. Tengamos en cuenta que esta es una noticia en desarrollo. Seguramente la semana que viene vamos a saber más. Sí, seguro. Pero acá lo que se trata, y esto va a traer cola, sí se investiga, por supuesto, porque esta gente de la Policía Ecológica se iba a dedicar en la recaudación para la campaña. ¿Qué iba a hacer esta gente para juntar plata? Bueno, eso es justamente lo que hay que ver. ¿Cómo recaudaba? ¿O cómo sería exactamente cómo sería el la procedimiento para recaudar? Desde la policía para recaudar. Claro. Utilizar el instrumento público para recaudar. Vuelvo a decir, la policía recaudando. Sea para lo que sea, para campaña, la policía recaudando. ¿Qué es lo que, esto va a traer cola? Esto evidentemente es mucho más grande. Y esto se sabe cuando empieza, pero no cuando termina, porque uno calcula, porque también da para la sospecha, de que no solamente se dedicaban a recaudar para la campaña de su candidato, ¿no? Por ahí también recaudaban para otras cosas. Claro. Hay que ver cuáles son las fuentes de recaudación. Esto ya es diferente a las distintas azonadas que hubo de policía, por ejemplo en Venezuela en el 2013, 2014, no me acuerdo bien, otra, o en Chile. Esto es distinto, salían a recaudar, esto ya es otra cosa, salían a recaudar, es decir, que tienen un aparato de recaudación. Ahora, ¿qué hacen? ¿Salen a vender churros? No, me parece que no. Tampoco creo que vendan estampitas. Hay que ver esto que por ahí salta con el tema de la campaña. Hay que ver qué ramificaciones tiene. Porque, digamos, como que quedó, por esta cosa fortuita de la campaña, quedó al descubierto también otras cosas, que son, ya de hecho, gravísimas. Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo en el estatus que tiene la policía. Para mí tienen que tener el estatus de empleado público. Que si se quieren meter en política, que se metan en política. Si quieren tener sindicato, que tengan sindicato. Bueno, no es así lo que está pasando. No. Eso tendría que cambiar. Ahora, otra cosa es esto. Aparato de recaudación. Porque una cosa es participar en política, otra cosa es participar en sindicato y otra cosa es tener un aparato de recaudación. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Muy bien. Pablo, vamos a tu columna. Continúa el vaciamiento de YPF. Alguno me dice, ¿y por qué no hablo del juicio? Porque del juicio hicimos 3 programas del juicio de YPF con Loreta Presca. ¿Viste? ¿Cuántas veces más quieren que lo hable? Vean los programas anteriores. Ahora estamos con este tema que habíamos empezado ya principio del año pasado, hablando sobre el Plan Andes. Los sectores opositores se acordaron ahora del Plan Andes con el hecho consumado. Nosotros habíamos empezado a hablar con la entrega de pozos convencionales antes que esto pasara. Después pasó, ahora hablan. Pero bueno, esto no termina acá.
la entrega de recursos, de capacidades de YPF no terminó nada más que con la venta, con la mala venta de convencionales, también fue a otras áreas. En Marín, hombre de Paolo Roca, adelantó que pondría en venta, si lo acepta el directorio, la división agropecuaria de YPF, YPF Agro, que dice que YPF no tiene know-how de agro. Yo me imagino, por ejemplo, el presidente de la petrolera rusa Rosneft decir que Rosneft no tiene, aparte una combinación rara, tampoco tiene muy claro el inglés, know-how con que no es lo que dijo, dicho todo en castellano, no tiene no saber. Que la empresa petrolera no sabe de agro. Si esto lo dijera el presidente de la petrolera rusa Rosneft, termina 20 años preso en Siberia, más o menos. ¿Cómo que no sabes de agro? En esas declaraciones dice, nos pagan con chupetines, ketchup ni soja, porque no tengo ni puta idea de cómo venderlo y siempre pierdo plata. Bueno, entonces se tiene que dedicar a otra cosa este hombre. Y sostuvo que ellos merecen plata. Vamos, porque por ahí no se sabe cómo funciona YPF Agro. Primero, el negocio petrolero no es solamente sacar petróleo. El negocio petrolero es también la petroquímica. Esas medias de nylon que estiliza las piernas de las señoras, bueno, eso es petroquímica. Combustible, lubricante, los fertilizantes. Si Rusia, que es uno de los principales países petroleros en el mundo, suspende la exportación de fertilizantes, separa la producción de granos de la mitad del mundo. Son los primeros exportadores de fertilizantes, que viene a partir de la petroquímica. Rusia te amenaza con no venderte fertilizantes, por ejemplo, que es una parte fundamental de la industria petrolera. Por ejemplo, también el tema de herbicidas, insecticidas, fungicidas, coadyuvantes. Y por ejemplo, si ustedes ven las bolsas de silo, los famosos silobolsas, la mayoría está hecho por YPF Agro. ¿Cuál es el negocio que entra acá? Porque se supone que es una petrolera argentina y que tendría, bueno, ya la ley bases no tiene la obligación de autoabastecer a la Argentina, y Marín tampoco quiere apoyar el agro, por ejemplo. ¿Qué es de qué lo que habla cuando dice que le pagan con ketchup y chupetines? No le pagan con ketchup y chupetines. A veces, o la mayoría de las veces, el productor no tiene dinero en efectivo, tiene capital, que es su cosecha, que no es efectivo, pero necesita efectivo para
poner en marcha la próxima producción. Entonces le paga a YPF con soja, trigo y maíz. Que no deja de ser una forma de dar, de solucionar. A ver, ese productor, si no tiene que ir ahora a un banco a que le den un préstamo al 97% anual para comprar esos insumos. Él lo paga, digamos, lo paga con especie. De hecho, gracias a ese pago, YPF es el noveno exportador de productos agrícolas de la Argentina. Es uno de los principales exportadores. ¿Por qué? Porque muchas veces cobra con producción agrícola. Y a ver, y recauda en dólares, porque eso se vende en dólares. ¿Para qué es una empresa estatal? Una empresa estatal tiene que ver con justamente no buscar el lucro, sino el fomentar a través de sus servicios y a través de su producción, la producción nacional. En este caso, YPF Agro, que es una empresa nueva, es del 2001, daba un gran servicio también en lo que era en su asociación con el grupo Don Mario, en lo que es la venta de granos a partir de las bocas que tiene YPF de comercialización. Digamos, a ver, es parte del negocio. ¿Cómo Marín no sabe hacer negocios? Entonces se tiene que dedicar a otra cosa. Yo me imagino uno de estos en Arabia Saudita, por ejemplo, que no, nosotros no tenemos Honda. ¿Qué es lo que no tenés? Lo que no tenés es vergüenza. Entonces lo que está planteando es venderlo. Entonces, ya de hecho lo que está haciendo es cortó el pago con especies. Es decir, el productor tiene que ir ahora a un banco, sacar un crédito al 97% anual para pagar el gasoil. Entonces, ¿para qué está esta gente? Regalan los pozos convencionales. No tienen la obligación de autoabastecer. Nos dejaron sin gas. Cayó un 23% las perforaciones en Vaca Muerta, ahora que está Marín al frente de YPF. Y ahora resulta que tampoco quiere apoyar al agro. Esto lleva a quiebra a los pequeños productores y le pone en bandeja a los grandes jugadores internacionales, en este sentido, que no tienen problema de financiamiento. Era un apoyo al pequeño y mediano productor. La posibilidad de comprar insumos con granos. Dicho, YPF no perdía plata, era el noveno exportador del país de productos agrícolas. Ahora, si él no sabe cómo es el negocio, bueno, ahí está la puerta. Nadie lo obliga a ser el presidente de YPF. Pero esto es parte, y a veces son cosas que no están en la discusión, pero explican por qué la Argentina, a pesar de tener tanto, somos tan pobres. Pasa por estas cosas. Pasa por el encarecimiento, esta cosa de hacer negocio con lo estatal. Acá hay
una razón más que explica por qué en un país tan rico los argentinos somos tan pobres. Bien, nos vamos. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti, FM 87.9 con Casi Sábado, de 19 a 20 horas. Nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Divididos, ¿qué ves? Saludos para todos.